Hola a todos y todas, bienvenidos a esta primera clase de Fisiología General en el módulo de eh, Fisiología Vegetal. ¿Ya? En un segundo estoy tratando de configurar aquí algo que no me funciona. Espero que me escuchen, porque como no hay nadie, no lo sé. Ok. Vamos a comenzar este curso viendo uno de los aspectos más centrales de la fisiología de las plantas, que obviamente es la fotosíntesis. La fotosíntesis la podemos separar en dos procesos que están separados en el espacio, ¿ya? Y que erróneamente se cree bueno, uno se dice como fase clara y el otro se llama fase oscura. Y la fase oscura suena a que ocurre de noche, ¿ya? Entonces por eso a mí me gusta más la de otra manera. Hay una fase que es dependiente de la luz, obviamente ocurre de día, y hay una fase que es independiente de la luz, que eso significa que puede ocurrir de día o de noche, ¿ya? Porque es independiente de la luz, da lo mismo si hay luz o no, pero también puede ocurrir de día, ¿ya? Entonces eso es lo primero. Ya, entonces vamos a hablar un poquito hoy día, sobre fase dependiente de la luz, fotosíntesis. Esta materia, bueno, yo le subí creo un libro, el TAIS, si no lo pueden pillar en PDF, como para reforzar esta parte. Bueno, toda la vida en la Tierra depende en última instancia del Sol, ¿ya? ¿Por qué? Porque la primera síntesis de moléculas orgánicas requiere de energía y poder reductor, y esta energía viene del Sol, ¿ya? Tanto los sistemas acuáticos, marinos, como los sistemas terrestres, dependen del Sol. Hay algunas excepciones de sistemas sostenidos por productividad primaria de bacterias que usan energía de volcanes submarinos y cuestiones más raras, pero en general, a escala como planetaria, dependemos del Sol. Y la mayor parte de los sistemas vivos, la síntesis de compuestos orgánicos depende directa o indirectamente del Sol. Ya por ejemplo, ya tenemos los productores, o si no, los consumidores primarios y secundarios van a depender de cosas que se comen a las plantas o algas o cosas así. Este proceso de la fotosíntesis es un proceso común para algunos organismos autótrofos. ¿Por qué fotosíntesis? Porque recuerden que también puede haber quimiolitosíntesis, ¿ya? Como les decía, algunas bacterias son capaces de usar energía en forma de poder reductor desde moléculas inorgánicas, ¿ya? Bueno, la fotosíntesis es un proceso por el cual plantas, algas y algunas bacterias fotosintéticas usan energía luminosa, energía lumínica, la energía que está en los fotones del Sol, que vienen del Sol, para sintetizar compuestos orgánicos reducidos. Y esto se llama fotosíntesis. Es un proceso biológico de oxidorreducción, ¿ya? ¿Qué es lo que se reduce? El CO2, ¿sí? Y entonces la fotosíntesis resulta... Ay, disculpe, tengo mucho sueño. Resulta la producción de moléculas orgánicas y la producción de oxígeno. ¿Y por qué es relevante? Porque el oxígeno en nuestra atmósfera viene de esta aparición de los organismos fotosintéticos y si no hay oxígeno no podemos respirar. La ecuación clásica de la fotosíntesis es esta que está acá, ¿ya? Entonces tenemos CO2 más agua, H nu es básicamente la energía que está en la luz, H es la constante de Planck y nu es una letra griega, no es B corta por si acaso, nu es la frecuencia. Recuerden que la luz se puede tratar como ondas o partículas
y la energía de cada fotón depende de su longitud de onda. Entonces, y la longitud de onda es el inverso de la frecuencia. Y eso significa que si hacemos esta típica forma de las onditas de una onda, ¿ya? Cuando da la vuelta completa, un ciclo, por unidad de tiempo, eso es la frecuencia. Entonces, por ejemplo, eh, centímetros por segundo, qué sé yo, ¿ya? Eso es frecuencia. Y esta energía termina en la producción de moléculas carbohidratos, ¿ya? Se fijan aquí, esta es la forma más oxidada del carbono, tiene C unido con doble enlace para los dos lados con oxígeno, y acá va a estar unido a otros carbonos en forma de carbohidrato, y esta forma es una forma más reducida del carbono, ¿ya? Y se produce oxígeno y agua. El agua es oxidada, se produce la fotólisis del agua, se rompe la molécula de agua, se oxida, y los electrones que se liberan de ahí son transferidos finalmente de forma indirecta, pero al CO2, ¿cierto? Que se reduce y se producen moléculas orgánicas y oxígeno. El delta G de la reacción, no sé si usted sabe lo que es el delta G es la energía libre, es más 2840 kilojoules por mol de exosa, por ejemplo, para hacer una molécula de glucosa. ¿Qué significa esta cosa? El signo positivo indica que la reacción es endergónica, es decir, hay que meterle esta energía, y esto es N energía, hay que meterle esta cantidad de energía para que funcione. Cuando es negativo, es, por ejemplo, una reacción exergónica que libera energía. Esta requiere energía. ¿Dónde ocurre toda esta historia? En el cloroplasto. El cloroplasto es un organelo que está presente en las células eucariontes autótrofas, de organismos autótrofos, y que en el caso de las bacterias no tienen cloroplastos, pero tienen pliegues en la membrana que hacen las veces como de esta cosa, ¿ya? El cloroplasto, recordarán de sus otros cursos, tiene una membrana doble, tiene unos sacos apilados, ¿ya? Que se llaman tilacoides, tiene una especie de citoplasma, entre comillas, que se llama estoma, tiene ribosomas y ADN propio, y estos sacos, estos tilacoides son huecos, y se pueden apilar formando granas, ¿ya? Entonces tenemos los tilacoides intergrana y los tilacoides de las granas. Y en esta membrana hay complejos fotosintéticos, complejos proteicos de proteínas bien complejos que se llaman fotosistemas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2, en los cuales se encuentran unos centros, unos complejos proteicos que contienen moléculas de clorofila, que se llaman centros de reacción, que son los responsables de convertir la energía lumínica en energía química en forma de enlaces químicos, ¿ya? Esto que está acá es un esquema de toda la cadena transportadora de electrones y, y el traspaso de electrones. Recuerden que en el fondo cuando se traspasa un electrón es una manera de entender que hay reacciones de óxido-reducción. Cuando algo recibe un electrón queda reducido, cuando pierde un electrón se oxida, ¿ya? Los centros de reacción son parte de una cadena transportadora de electrones en que participan también un complejo que se llama citocromo B6F, que es ese que está acá, y participan otras proteínas que movilizan los electrones, como que funcionan como intermediario, como la plastocianina, que es hidrosoluble, es liposoluble, se encuentra aquí en la membrana, y la plastoquinona, o sea, al revés, perdón. La plastocianina, que es hidrosoluble y se mueve por acá abajo, por la parte del estroma, y la plastoquinona, que es liposoluble y que se mueve por aquí, por la parte lipídica de la membrana, ¿ya? Ahí sí. La cadena transportadora de electrones mueve electrones desde el agua, acá, ¿no es cierto?, en el lumen del tilacoide, en la parte de adentro del tilacoide, a compuestos solubles con actividad redox, como el NADP,
que está en el estroma. Esta parte de aquí, perdón, es el lumen, la parte interior del tilacoide. Acuérdense que son sacos huecos, esta es la parte de adentro, y esta es la parte de afuera que da hacia el estroma, ¿ya? O sea, estaríamos dentro de ese coso verde y aquí está afuera, ¿ya? Aquí está, el NADP. Más se reduce, porque es el último receptor de este electrón, se reduce y queda como NADH, ¿ya? Y conjuntamente se acumulan protones en el lumen y ese gradiente de protones se aprovecha por la ATP sintasa para generar ATP. Entonces, como resultado neto de la fase clara de la fotosíntesis, lo que vamos a tener es generación de poder reductor en forma de NADPH y de energía en forma de ATP, que después la vamos a usar en la otra parte que tiene que ver con el ciclo de Calvin. Bueno, todo este rollo viene porque aquí hay proteínas que son capaces de convertir la energía lumínica en energía química. Y vamos a ver un poquito qué pasa con eso. La luz es una radiación electromagnética, así como el rayo X, como los microondas, como la radio, ¿ya? Y la luz en el espectro visible va más o menos entre los 400 y los 700 nanómetros. Nanómetros es la longitud de onda, es decir, cuánto es la distancia que se mueve esa onda para completar un ciclo completo. Esa es la longitud de onda, ¿ya? Y la energía que tiene una partícula de luz, un fotón, ¿ya? Este se me corrió la flecha, es igual a h, constante de Planck, c, que es la velocidad de la luz, dividido por lambda, que es la longitud de onda. ¿Ya? Esto es lo mismo que decir h nu, porque es 1 partido por lambda. ¿Ya? Y eso significa que no todas las longitudes tienen la misma energía. Nosotros sabemos, o supongo que podemos deducir, por ejemplo, los rayos X tienen longitudes de onda mucho más cortas, a la -4, ¿cierto? Por lo tanto, tienen mucha más energía. Por eso un rayo X nos puede atravesar, ¿cierto? Puede atravesar nuestro cuerpo y los huesos para llegar al otro lado, sobre todo la parte blanda, ¿no es cierto? En cambio, la luz visible no. Y la luz, por ejemplo, de microondas tampoco, las radios tampoco, sino si las ondas de radio tuvieran más energía, seríamos todos mutantes, ¿cierto? Porque está lleno de ondas de radio y televisión por todos lados, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la historia? Es que los organismos fotosintéticos usan para la fotosíntesis longitudes de onda que van entre los 400 y los 700 nanómetros, justo coincidentemente en el rango visible. ¿Por qué? No hay una explicación de por qué. Así apareció en la evolución, digamos. Pueden ser por restricciones de cómo son las proteínas, etcétera, etcétera. Pero hay algunas bacterias que se mueven un poquito más hacia el rango del violeta y el ultravioleta, ¿ya? Y también por otro lado, el infrarrojo. La luz, ¿por qué es absorbida? Es absorbida por moléculas que se llaman pigmentos. ¿Y cuál es la gracia de un pigmento? Que tenemos el pigmento en estado normal y cuando llega energía, H nu, o lo mismo H por C partido por lambda, ¿cierto? Una onda electromagnética en el rango que este pigmento puede absorber, porque recordemos que nosotros podemos absorber, bueno, cualquier cosa puede absorber algunas radiaciones y rebotar otras. Por eso las cosas se ven de un cierto color. Las cosas que se ven de color azul es porque absorben todas las radiaciones menos las del azul. Ejemplo, ¿ya? Bueno, este pigmento absorbe algunas particulares y se va a un estado excitado. ¿Qué significa eso? En la configuración química de este pigmento, un electrón que queda en algún orbital medio lejos, ¿no es cierto?, se pega un salto y se va a un orbital excitado donde es fácil que este electrón haga algo, se vaya o qué sé yo, ¿ya? Cuando esta molécula está excitada,
la vía, obviamente ese estado no es muy estable, ¿ya? Porque es un estado de alta energía. Entonces, es como tener un cerro con una punta y poner una pelota en la punta. Ese estado es de alta energía, pero es poco estable porque cualquier mínimo movimiento hace que la cosa ruede hacia abajo, ¿cierto? ¿Cómo se puede liberar la energía de excitación? Por fluorescencia, es decir, ese electrón se devuelve a un orbital de menos energía y al devolverse, devuelve energía que le sobra, reemitiéndola como luz de otra longitud de onda. ¿Ya? Ese es un fenómeno bien interesante, la fluorescencia. Por relajación, simplemente se libera como calor esta energía y vuelve al estado por transferencia energética, que en el fondo es por transferencia vibracional, o por separación de cargas. ¿Qué significa separación de cargas? Que este electrón que está en este estado excitado finalmente se separa de la molécula y va a quedar la molécula del pigmento con carga positiva y el electrón con carga negativa se va a ir por otro lado. ¿Ya? Y en el fondo, al irse por otro lado, va a haber una molécula aceptora que va a aceptar este electrón y va a reducirse. Entonces, este pigmento así funciona como un reductor oxidándose. Eso suena medio enredado, pero sí. Bueno, ¿qué camino sigue? La respuesta de cuál de estos cuatro caminos sigue, que en general es separación de carga, es la separación de carga. ¿Y por qué? Porque la separación de carga, la fotoquímica, es un proceso mucho más rápido que los demás, ¿ya? Y entonces, probabilísticamente, es más probable, porque si esto, imaginemos en el lapso de un segundo, en el lapso de un segundo, esto ocurre 1000 veces más que esto, ¿cierto? Entonces, como ocurre 1000 veces más, es mucho más probable que en cada intervalo de tiempo vaya ocurriendo esto versus esto otro. ¿Ya? Bueno, esto que está acá es la eficiencia fotoquímica, que es el número de productos formados fotoquímicamente en relación al número de cuantos absorbidos. Cuantos es como los fotones en términos de un, un paquete de fotones. Eso es un cuanto de fotones. Es una cantidad de fotones determinada, como un paquete de fotones, por decirlo. Entonces, llega un fotón, un número, ahí estamos considerando el fotón como partícula, cuando hablamos de cuánto. Llega el fotón y eso se transforma en un producto fotoquímico y esa relación es cercana a 1. ¿Qué significa eso? Que en general este proceso metabólico tiene una alta eficiencia, porque la gran mayoría de los fotones que llegan y son absorbidos en el sistema fotosintético esa energía termina convertida en producto fotoquímico. ¿Ya? La clorofila es el pigmento más común. Recuerdan que acabamos de decir que la fotosíntesis depende, ¿no es cierto?, de unos compuestos que se llaman pigmentos que absorben la luz y se van a un estado excitado. En ese estado excitado ocurre separación de cargas y son capaces de entregar un electrón que va a ir por una cadena de transportar electrones reduciendo a otras moléculas. ¿Ya? Y dentro de esos pigmentos, el más común es la clorofila. La clorofila es un pigmento que está en algas, cianobacterias, con pequeñas variaciones, plantas, y que se sintetiza a partir del ácido glutámico y que está compuesta de un anillo de tipo porfirina y una cola de fitol. ¿Ya? Y si se fijan, la estructura de la clorofila A, la clorofila B, la bacterioclorofila, ¿ya? Son la misma base química. Tenemos el anillo de porfirina y tenemos esta cola de fitol. ¿Ya? Cambian algunos grupos funcionales, pero en el resto, qué sé yo, es lo mismo. ¿Ya? Ay, se me cayó el mouse, un segundo. En las plantas, en las angiospermas, el paso, ¿no es cierto?, del intermediario para sintetizar clorofila depende de la luz. Por eso las plantas que están sombreadas o muy oscuras
se ven amarillas, no se ven verdes, porque la clorofila solo aparece en condiciones de presencia de luz. ¿Ya? ¿Cuáles son las características espectrales de absorbancia de la clorofila? La clorofila absorbe principalmente cerca de los 400, donde está el azul, básicamente, ¿ya? Y por los 700, que es cerca del rojo. Esos son los picos de absorbancia de la clorofila. ¿Ya? Aquí tenemos en amarillo el espectro solar visible. Aquí en rojo tenemos la bacterioclorofila y como yo les contaba, las bacterias fotosintéticas son capaces también de absorber más para el UV y para el infrarrojo. ¿Ya? Se corren como para los extremos. El pic de absorbancia, 430 nanómetros para la clorofila A, 680 nanómetros. Estos dos pics en el azul y en el rojo. ¿Qué significa eso? Que las longitudes de onda en este espectro, de esta longitud de onda, este tamaño de onda, ¿cierto? Son capaces de hacer saltar el electrón al estado excitado. ¿Sí? Y recuerden que se puede devolver y emitir por fluorescencia la energía o, cuando está en este estado excitado, separar las cargas. ¿Ya? Basta con esta energía para llegar a este estado excitado y producir fotoquímica, y con esto que es de más energía, llega a un segundo estado excitado que generalmente se devuelve por relajación a este primer estado excitado, el electrón. Y en este estado excitado, el electrón es capaz de saltar, de separarse de la molécula del pigmento y ser chupado por otra molécula que se reduce. Así como estos absorben en este espectro, 400 y cerca de 700 nanómetros, hay otros compuestos que absorben en longitudes intermedias, como los carotenoides, ¿ya? Caroteno y xantófila, que participan en la absorción entre los 400 y 500 nanómetros, también en fotoprotección, ¿ya? Por ejemplo, estos que están acá son unos experimentos que se llaman xantófilas y que están involucrados en lo que se llama ciclo de la xantófila y que por cambios químicos y de configuración, ¿cierto? Son capaces de liberar energía en forma de calor. Participan en la disipación del exceso de energía que se produce en la fotosíntesis como calor, ¿ya? Y eso evita que el exceso de energía produzca, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno. Si hacemos una analogía con un sistema eléctrico, esto sería como una especie de los tapones, ¿no es cierto?, que evita que cuando hayan alzas de tensión se quemen el refrigerador. ¿Ya? Esto que está acá en la estructura de la bacteria clorofila, que en el caso de las plantas propiamente tales, hay dos fotosistemas. Recuerden que estos fotosistemas son complejos proteicos de muchas proteínas que son los responsables exactamente de la fotoquímica, de donde ocurre inicialmente la fotoquímica. Todo lo que está después y entre medio son básicamente intermediarios de la cadena transportadora de electrones. Pero donde ocurre la fotoquímica es en los fotosistemas. Y hay dos, el 2 y el 1. Generalmente, si lo hablamos como espacialmente o temporalmente, se parte con el 2. Pero el 1 funciona de forma independiente y se llama 1 porque lo descubrieron primero. Y este se llama 2 porque lo descubrieron después. No por nada más que eso. ¿Ya? Entonces tenemos el fotosistema 2, tenemos el pool de quinona, el citocromo B6F, la plastocianina, el fotosistema 1. ¿Y qué es lo que vamos a generar después de toda esta historia? Vamos a generar NADPH, poder reductor, se acumulan protones en el lumen y este gradiente de protones se aprovecha a favor del gradiente para sintetizar energía en forma de ATP. ¿Ya? Aquí está el estroma, aquí está el lumen de los tilacoides y esta es la membrana de los tilacoides. ¿Sí? Esta es liposoluble, por eso se mueve aquí, y esta es hidrosoluble, por eso se mueve acá. ¿Ya? En cada fotosistema hay un centro de reacción y hay una parte que es como una antena. La antena
es la que recibe la luz y la canaliza hacia el centro de reacción. La antena está compuesta de clorofila, ¿ya? Principalmente clorofila A y B, pero menos A que en el centro de reacción donde hay más clorofila A, ¿ya? Bien, ¿dónde ocurre esta cosa? En el centro de reacción, y el centro de reacción está compuesto de proteínas y pigmentos. La clorofila A es el pigmento central y está como un dímero que se llama para especial. Los pigmentos que se oxidan con la luz se denominan P700 en el caso del fotosistema 1 y P680 en el caso del fotosistema 2. Y estos números corresponden a el pic de absorbancia en cada uno de estos pigmentos. Es decir, el núcleo de clorofilas que está en el fotosistema 2 tiene su máximo de absorbancia en los 680 nanómetros, ¿ya? En luz roja. Y en el fotosistema 1 en los 700, que del rojo corría un poquito, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos la clorofila A, llega la luz y es lo mismo que ya les contaba. Se genera un estado excitado de esta clorofila, ¿ya? Queda con un electrón en un estado excitado de alta energía y como ya sabemos que ocurre fotoquímica, lo que sucede a continuación es que se produce separación de cargas y se genera un salto del electrón a un aceptor, ¿ya? Y esta es la única reacción que involucra directamente la luz. Todo lo otro que pasa después es sin presencia de la luz, ¿ya? Aquí tenemos la clorofila en estado normal, donde tenemos aquí el orbital de los electrones en su orbital normal, con su spin para cada lado, y así en este estado es un agente reductor súper penca, ¿ya? Tenemos aquí el orbital excitado, pero está vacío en este momento. Está todo tranquilo. Cuando llega la luz, uno de estos electrones de este orbital de baja energía salta al orbital de alta energía, y este es el estado excitado, y ahora esto se convierte en un buen agente reductor. ¿Por qué? Porque es capaz de entregar este electrón a otra cuestión. Y esto que está acá se convierte en un buen agente oxidante, porque es fácil de aceptar un electrón. ¿Sí? Aquí tenemos un esquema de los centros de reacción. Está, en el caso del fotosistema 2, está compuesto por dos complejos proteicos, la proteína D1 y la proteína D2, que son muy sensibles al daño fotoquímico, al daño, por ejemplo, por exceso de salinidad, etcétera. Se desarma esta cuestión. Al daño oxidativo, por ejemplo, al estrés oxidativo. Entonces, estas proteínas son bastante jodidas. Y acá en este núcleo tenemos el centro de reacción donde está el P680, esta clorofila, este par especial que va a llegar aquí y va a ocurrir la separación de carga, ¿ya? ¿Cómo ocurre esta historia? Esta historia ocurre así. Llega la luz, excita al P680, el P680 produce separación de cargas y entrega un electrón para acá a la feofitina. La feofitina funciona como intermediario. Y de aquí para adelante es como una especie de estibadores en el puerto, moviendo la carga de un calle para otro, ¿ya? Y lo que se mueve es un electrón. La feofitina reduce a la quinona A, la quinona A reduce a la quinona B, ¿ya? Y hasta aquí vamos a llegar porque de ahí sigue para el lado, ¿ya? Ahora, este electrón que sigue la cadena transportadora de electrones, ¿se fijan? Que este electrón va a ir finalmente acá a la quinona, ¿ya? Y se requieren 2 vueltas para que esto ocurra. Sigue para acá, ¿cierto? Pero nos va a quedar el P680 con carga positiva, que le va a faltar un electrón, ¿ya? Entonces, ¿de dónde recuperamos este electrón? Ahí está la historia, que acá en el lumen hay otro complejo proteico con un núcleo de manganeso que lo que hace es fotólisis del agua. Esto sí que es complicado y requiere mucha energía oxidativa, ¿no es cierto? Y reducción, porque romper una molécula de agua es una cosa de alta energía. Entonces, aquí en este núcleo se rompe la molécula de agua y al romperse la molécula de agua se entrega el electrón
que finalmente va a ir a reemplazar al que se fue y vamos a volver a tener el PCI-80 en su estado así, ¿ya? Este orbital que está guacho recupera el electrón que viene del agua, ¿ya? Y queda de nuevo en su estado basal. ¿Qué es lo que pasa? Al mismo tiempo se produce el oxígeno. Esta es la parte oxigénica, ¿ya? Esta es la parte oxigénica. Esta es la única parte oxigénica de todo el proceso. Y se generan protones. Estos protones quedan aquí en el lumen y van a ser usados después. ¿Qué pasa en el centro de reacción del fotosistema 1? Vamos de nuevo para este esquema. Entonces, pasa un electrón hacia el pool de quinonas. El pool de quinonas, la quinona se reduce una vez, pero se tiene que reducir otra vez. Entonces, esta tiene que dar como 2 vueltas para que esto reciba finalmente 2 electrones y que quede en su forma totalmente reducida, que es la plastoquinona H2. Esto va a entregar electrones al citocromo B6F con la generación de más protones hacia el lumen. Uno de estos electrones se devuelve al pool de quinonas. Se devuelve el pool de quinonas y funciona como aquí dando vueltas, ¿ya? La razón por la que esto ocurre no las personas podría dar, es como un fenómeno de por cómo está hecha la proteína. O sea, en teoría sería más eficiente que los 2 electrones pasaran para acá, ¿ya? Pero también puede ser un sistema de feedback de regulación, porque cuando hay demasiada energía lumínica, se hace como una especie de taco de energía y de poder reductor y de poder oxidativo y pueden formarse especies reactivas de oxígeno. Entonces, finalmente, esto que de vuelta aquí puede servir como para no colapsar el sistema de transporte de electrones. Bueno, este electrón del citocromo BCIF reduce a la plastocianina. La plastocianina se mueve por el lumen y la plastocianina aquí va a entregar este electrón. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos el fotosistema 2. El P700, cuando llega a la luz, se excita, entrega su electrón, que va por una serie de intermediarios y va a finalmente reducir a la ferrodoxina, ¿ya? Después vamos a ver qué pasa. Esta ferrodoxina está involucrada en la reducción final del NADP. Y este P700 va a quedar con carga positiva con un electrón guacho, con un orbital donante, con un electrón vacío, con un cupo para un electrón. Y ese electrón es recuperado por el electrón que le dona la plastocianina. La plastocianina reduce a el P700 que estaba oxidado porque redujo a todas estas cuestiones. Yo sé que esto suena como una trabalengua china, pero así es esta historia y no nada que hacer, ¿ya? Entonces, resumiendo, en el centro de reacción del fotosistema 2 tenemos el PCI-80. El PCI-80 se excita con la luz, dona su electrón a través de una serie de intermediarios, la fiofitina, las quinonas, qué sé yo, entrega su electrón al pool de quinonas, las plastoquinonas. Estas requieren 2 electrones para reducirse completamente. ¿Qué es lo que pasa? Que este PCI-80 va a quedar guacho con un electrón, y este electrón de dónde viene? De la fotólisis del agua, que aquí se acumulan protones. Esta plastoquinona reducida entrega electrones, 2 electrones aquí al citocromo BCIF, y también se acumulan protones en el lumen. Un electrón se da vuelta y va de nuevo al pool de quinonas, y otro electrón va a reducir la plastocianina. Pausa. Por otro lado, el fotosistema 1 recibe energía, ¿cierto?, lumínica, el P700 se excita, entrega su electrón, se oxida, entrega su electrón hacia la ferredoxina, se reduce. Como va a quedar con un electrón menos, ¿cierto? Ese electrón se recupera porque es reducido por la plastocianina, que le entrega el electrón que le falta. La ferredoxina, mediante otras reacciones, ¿cierto?, lo que hace finalmente es reducir el NADP a NADPH. Y esta molécula de NADPH es una molécula de alta energía reductora, alta capacidad reductora. Recordemos que en todo este proceso hay protones que se están acumulando en el lumen y que la ATP sintasa, el mismo complejo proteico que está en las mitocondrias, el mismo,
estas proteínas Koyak, ¿cierto? Sintetiza ATP aprovechando a favor del gradiente de los protones que están más acumulados en el lumen. Chan, chan. ¿Ya? El fotosistema está compuesto por un centro de reacción, que ya hablamos cuáles son, y una antena. La antena está encargada de la captación de la luz, que está formada principalmente por pigmentos conectados con proteínas. La antena entrega energía excitatoria por resonancia y la eficiencia de transmisión de esta energía es dependiente del inverso de la distancia elevado a 6. ¿Qué significa eso? Que mini alejamientos resultan en maxi disminuciones de la eficiencia. O sea, esto tiene que estar pegado para que funcione, ¿ya? Porque en el fondo esta energía excitatoria se transmite en las moléculas de forma vibracional, tiene que estar pegadas una en la otra, ¿ya? La clorofila A se puede encontrar tanto en el centro de reacción como en la antena, y la clorofila B se encuentra solo en la antena. Por eso les decía que en la antena hay más clorofila B, en el centro de reacción hay pura clorofila A, y al igual que los carotenoides, que también están presentes solamente en la parte de la antena. El centro de reacción, o reaction center, absorbe mayores longitudes de onda que la antena, y recuerden que mayores longitudes de onda significan menor energía, por lo que favorece la transmisión de energía desde la antena al centro de reacción. Recuerden que, en general, por física, siempre las cosas se mueven de un estado de más energía a menos energía. Imaginemos un cerro, arriba del cerro hay más energía potencial, abajo del cerro hay menos energía potencial. Y si yo suelto una pelota o un esquiador en un cerro, ¿cierto? Siempre va a tender a ir hacia abajo, ¿ya? Esto es básicamente lo mismo, ¿ya? En la zona de la antena existen unos complejos que son los Light Harvesting Complex, que son los más importantes, que se unen a pigmento y que poseen 3 segmentos transmembrana y se organizan como trímeros. Y estos Light Harvesting Complex, ¿sí? En castellano sería complejos de cosecha de luz o de captura de luz, ¿ya? Básicamente son las antenas. Esto es el equivalente análogo a un panel solar. Y estos paneles solares tienen cables que transmiten la energía generada hacia una batería o reactor que va a ser el centro de reacción, ¿ya? Aquí tenemos un detalle un poquito más complejo del fotosistema 2. No pretendo que ustedes aprendan de memoria que esta subunidad se llama J. No me interesa. Lo que sí me interesa es que tengan una estructura más o menos, que sepan que esta es la de 1, esta es la de 2, ¿no es cierto? Aquí la fotólisis del agua, que ocurre participando un núcleo de manganeso, centro de reacción especie 80, y acá en la zona periférica van a estar los complejos antenas o los Light Harvesting Complex, ¿ya? Que van a ser los que reciben la luz y que esa excitación la van transfiriendo esa energía hacia el centro de reacción, ¿ya? Aquí tenemos un esquema de cómo son las proteínas de 1 y la proteína de 2, con sus segmentos transmembrana, la parte de arriba, la parte de abajo, etc. Este es un esquema del fotosistema 1 y también podemos ver que tienen Light Harvesting Complex, ¿ya? También tienen estos complejos antenas que les permiten captar la luz y canalizarla hacia el centro de reacción. El tilacoide no es homogéneo, ¿ya? No es homogéneo. ¿Qué significa eso? Estos complejos proteicos, estos complejos proteicos, fotosistema 2, el fotosistema 1, el citocromo y la ATP sintasa, no están distribuidas de manera homogénea, sino que, ¿se acuerdan de las granas y los tilacoides? En las zonas de las granas, ¿ya? En la zona de las granas, es decir, en las zonas que se enfrentan los tilacoides y no dan hacia el estroma, hay una mayor concentración de los fotosistema 2 y los citocromo B6F. Y en la zona de los tilacoides que están expuestas hacia el estroma, es decir, que dan como hacia afuera, ¿se fijan? Hay más ATP sintasa y fotosistema 1
y también algunos citocromo BCIF. ¿Ya? Y el Light Harvesting Complex 2 puede funcionar como regulador de la cantidad de energía que pasa de un lado para otro. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con las longitudes de onda que se están recibiendo. ¿Ya? Y esto es súper entretenido porque al aumentar la excitación del fotosistema 2, aumenta la concentración de quinonas reducida. ¿Qué? Porque vamos a estar desde el fotosistema 2, ¿cierto? Pasando más electrones hacia el pool de quinona. Entonces va a hacer que dentro del pool de quinona va a haber más reducida. Y esto activa una proteína quinasa que fosforila al Light Harvesting Complex 2, que le va a estar, que en el fondo es el panel solar de este fotosistema, y que se va a mover. Es como, vamos a desenchufar este panel solar del fotosistema 2 y va a migrar a regiones del tilacoide sin fotosistema 2. Por lo tanto, le va a estar llegando menos energía al fotosistema 2. ¿Y qué va a pasar? Y va a aumentar, entonces, y cuando aumenta la excitación del fotosistema 1, hay un desbalance para el otro lado, una fosfatasa revierte el proceso y este panel solar se devuelve hacia donde está el fotosistema 1. ¿Ya? ¿Se entiende? Tenemos un panel solar, aquí está el fotosistema 2, fotosistema 1, el Light Harvesting Complex, que va a ser el panel solar enchufado a este. Cuando este recibe un exceso de energía, ¿ya? Una proteína quinasa lo suelta y lo va a traer para acá, al lugar donde está el fotosistema 1. ¿Sí? Cuando este está desbalanceado y recibe mucha energía, una fosfatasa desenchufa este panel solar y lo vuelve a enchufar a la zona del fotosistema 2. ¿Ya? ¿Qué es el esquema Z? El esquema Z nos habla sobre el estado de oxidación de las moléculas participantes de la fotosíntesis. Y si nosotros lo miramos de lado, esto es como una Z. ¿Ya? En realidad debería ser esquema N, porque es como para arriba, para abajo y para arriba, ¿cierto? Pero si uno lo mira como de lado, es Z. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que pasa? El estado de oxidación partimos de un compuesto que está en estado relajado, ¿ya? Estado relajado, como es en el centro de reacción, y cuando está excitado, esto se pega a los saltos en el estado de oxidación, ¿ya? Y se vuelve como un superoxidante, ¿ya? Y después la cadena transportadora de electrones va siempre transfiriendo los electrones a favor de gradiente, es decir, desde más energía a menos energía. Esto está en volts, como el estado de oxidación en volts, a menos energía. Y aquí se produce excitación y otro salto de energía y baja hasta llegar a esta molécula. ¿Se fijan? Entonces por eso se llama Z, porque sube, baja, sube. Yo no le puse el nombre, ¿ya? No me echen la culpa a mí. Entonces, finalmente, si lo vemos desde el punto de vista químico, el fotosistema 2 es una óxido reductasa dependiente de la luz. Es capaz de reducir la quinona y oxidar el agua. ¿Ya? Es capaz de reducir la quinona y oxidar el agua, haciendo fotólisis. ¿Sí? Por eso es una óxido reductasa. ¿Y por qué? Es dependiente de la luz. El citocromo B6F es una óxido reductasa que oxida las quinonas, las plastoquinonas reducidas, y reduce la plastocianina. ¿Sí? En el citocromo B6F hay una zona que involucra una proteína que se llama proteína Riesque, que tiene un núcleo de fierro, ¿ya? De fierro y azufre, ¿ya? Esta proteína de Riesque es bien importante en el proceso de oxidorreducción del citocromo B6F, ¿ya? Este núcleo de fierro-azufre es el responsable de sus características de oxidorreducción, ¿ya? ¿Y qué hace el fotosistema 1? Es una oxidorreductasa que reduce la ferrodoxina y oxida la plastocianina. ¿Sí? Así como el fotosistema 2 es una oxidorreductasa que reduce la plastoquinona y oxida el agua, el fotosistema 1 reduce la ferrodoxina y oxida a la plastocianina. Si lo
si lo decimos de forma más coloquial, le entrega electrones a la ferroxina y le chupa el electrón que le regala la plastocianina. ¿Sí? La ferroxina tiene un potencial redox de menos 420 milivolts, lo que permite, que es bastante, ¿no es cierto? Y como es negativo, es capaz de entregar este electrón y esto permite reducir el NADP más a NADPH. Y eso requiere un intermediario que es la ferroxina NADP más reductasa. ¿Ya? La oxidación del agua ocurre en la parte del lumen en el fotosistema 2 y es un proceso oxigénico. Finalmente, lo que hace es este PCI80 que está oxidado, lo reduce y lo vuelve a su estado basal, porque esto va a estar con separación de carga. Ocurre en la cara del lumen, se producen protones y este proceso requiere manganeso, cloro y calcio. Ustedes me imagino que habrán escuchado hablar de los herbicidas. Como ya tienen una cierta noción de que este fenómeno, este proceso de la fase clara es un proceso de transporte de electrones y de óxido de reducción de electrones que van en el fondo desde el agua hasta el NADP+, y generación de energía a través de la acumulación de los protones. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos herbicidas que lo que hacen es parar este proceso de transporte de electrones, ¿ya? Por ejemplo, este herbicida se une al sitio de la quinona B y evita el paso de los electrones desde el fotosistema 2 a la plastoquinona, ¿ya? Este es un análogo que compite con la plastoquinona H2, entonces evita el transporte de electrones hacia el citocromo de SIF, ¿ya? Y este inhibe a la reducción de la ferroxina, por lo tanto, el fotosistema 1 no va a poder pasar sus electrones ahí. ¿Se fijan? Hay un fenómeno que se llama transporte cíclico de electrones, ¿ya? Que es bien interesante, que cuando hay exceso de energía, ¿ya? Y no hay más NADP más que reducir, esta ferroxina, que tiene un alto potencial redox, es peligrosa. ¿Por qué? Porque es una molécula que puede ir a formar especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Que son tóxicas para la fotosíntesis. Entonces, bueno, para las células en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe un sistema de que la ferredoxina es capaz de entregar sus electrones de vuelta al pool de quinonas a través de un intermediario que no se conoce. ¿Ya? Entonces, entonces, en vez de entregar el electrón al NADP+, cuando ya no quedan más NADP+ que entregar electrones, en vez de ir a acumularse y generar potencial daño oxidativo, esta ferroxina entrega el electrón de vuelta al pool de quinona. ¿Ya? Este proceso de transporte cíclico de electrones no genera más poder reductor, no genera más NAD+, pero sí va a generar acumulación de protones que puede servir para la generación de más ATP. ¿Ya? Entonces, cuando ya no puedo generar más poder reductor, sí puedo hacer que circulen estos electrones para que no queden ahí guachos con potencial daño, ¿no es cierto?, generando exceso de energía. Los hago circular así, y si bien no genero más poder reductor, genero más energía, más ATP, que eso sí me puede servir. Por último, la fosforilación es un proceso que ocurre en las mitocondrias de forma normal, ¿no es cierto? Fue descubierta en el 1950 y lo que pasa es que puede venir de transporte cíclico o no cíclico y se producen alrededor de 1 a 1,5 moléculas de ATP por cada 2 electrones que pasan por el sistema, ¿ya? Y la fuerza que mueve los protones está dada principalmente por una diferencia de pH, porque obviamente si se acumulan protones en el lumen, va a haber un pH más bajo que afuera y ese delta, ¿no es cierto?, lo que provoca es una diferencia electroquímica que es la energía que va a llevar a producir este ATP, ¿ya? Esta es la molécula, así más o menos funciona. Le dicen proteína Koyak o ATP sintasa, etcétera, y lo que hace es que deja pasar estos protones
y esa energía, ¿no es cierto?, a favor de energía es exactamente como una turbina en un río, donde la energía del agua mueve esta turbina y esta turbina genera electricidad y en este caso genera ATP. ¿Ya? Finalmente, a modo de resumen, ¿qué es lo que quiero que les quede? Es que el proceso de la fase clara es un proceso de óxido-reducción dependiente de la luz que genera poder reductor en términos del NADP más y energía como ATP. ¿Cómo se hace eso? La luz excita el centro de reacción a través de energía que le llega desde los complejos antenas, suelta un electrón, ese electrón se mueve al pool de quinonas, desde ese pool de quinonas, ese electrón pasa al citocromo de 6F, después pasa a la plastocianina, ¿cierto? De la plastocianina, pausa. Se fijan acá en el fotosistema 2, este PC80 quedó debiendo un electrón, o sea, quedó como con un electrón menos, que se recupera a partir de la oxidación del agua. El agua suelta su electrón y recupera entonces el PC80 el electrón que perdió, y el agua se rompe y genera oxígeno y protones. Acá en la parte del citocromo también se generan protones. Por otro lado, en el P700, también por medio de la luz, se excita estas clorofilas, suelta un electrón, este electrón va a terminar en la ferrodoxina, y la ferrodoxina finalmente le va a entregar el electrón al NADP+, para convertirse en NADPH. ¿Y cómo recuperamos este electrón que perdió el P700? Con la plastocianina. La plastocianina reducida, con carga negativa, le va a entregar el electrón y va a quedar entonces el P700 de nuevo con sus dos electrones en orbital basal. ¿Ya? Y toda esta historia acumula protones en el lumen y estos protones acumulados en el lumen son usados por la ATP sintasa para la generación de ATP. Eso es todo lo que tienes que aprender. Básicamente, un proceso, una cadena transportadora de electrones que depende de la energía de la luz, la energía lumínica, que es oxigénica, que produce ATP y que produce poder reductor. ¿Y cuáles son los intermediarios? Fotosistema 2, citocromo B6F, fotosistema 1, ATP sintasa. Chao. ¿Ya? Fin. Yo sé que esto puede ser un poquito complejo. Espérenme un poco. Vamos a dejar de presentar. Ay, no me veía yo. Es que no, estaba con la, ¿cómo se llama? Pantalla completa, entonces no caché si estaba yo ahí en cámara. Eso sería todo por hoy. Si tienen preguntas, tienen que escribirme nomás. La próxima clase, recuerden que mi idea es hacer una sola clase por semana para que puedan repasar y entender esta materia. ¿Ya? No se queden solamente con esto. Si tienen dudas, pregúntenme. Me pueden escribir, pero escríbanme directamente al correo, no al aula. Es más fácil para mí contestarles directo en el mail. ¿Ya? Pueden ver los libros que les subí al aula. Cualquier cosa ay, me escriben. ¿Ya? Bueno, chao a todos. Cuídense. No salgan. Que estén bien.